noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para comenzar con la enseñanza de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre por sobre todas las cosas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Amado Rey, y lo más hermoso que nos ha pasado ha sido conocerte a ti y permanecer en ti, mi Jesús. Cada día poder buscar más, Señor, de tu presencia y crecer en ti, amado Jesús. Precioso Espíritu Santo, en esta hora rogamos porque tu presencia esté en nuestras casas, en nuestro hogar, en medio de nuestra familia, con todos nuestros seres amados, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra penetre en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La enseñanza de hoy la he titulado El cristiano, el verdadero discípulo de Jesús. Y el fundamento bíblico está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Hay muchas clases de leche, muchos tipos de leche, presentaciones. En un supermercado tú puedes ver muchísimas marcas, muchas presentaciones, leche de diferentes empresas, y quiero hablarles algo con respecto a esas leches, a esos tipos de leche. Y también a grupos que en la Biblia aparecen con creencias o que creían en Dios. El apóstol Pedro se refiere, en el contexto que él está escribiendo, se refiere a la palabra completa, entera como tal, esa leche, la palabra de Dios. Cuando yo era un niño veía cómo el lechero iba por las calles del barrio donde vivía, y esa leche que llegaba a las casas era muy natural. Con el transcurrir de los años, esos vendedores que iban a los barrios ya no lo hacen. Ahora casi en un 100% la leche que se consume es pasteurizada, industrializada. El apóstol Pedro aquí lo que nos está diciendo es que busquemos la leche completa, que es la palabra de Dios, que es lo que nos va a llevar a crecer sanos. El versículo 1 se refiere a aquello que es muy carnal, la carnalidad de los hombres, la humanidad de los hombres, que hay que desechar. Y debería de ser la palabra, el discipulado cristiano tal cual como es, sin adulterar, o sea, sin mezclas, sin infidelidad a lo santo por las cosas con que se mezclan muchas cosas, sin agregar y sin quitarle nada. A eso se refiere el apóstol Pedro. Hoy hay muchas iglesias
donde los cristianos tienen dos características, o hay dos características de cristianos. Una es los cristianos, así sencillo como suena, y esos son los laicos, quizás los que pudieran ir a discotecas, pueden tomar, pueden hacer muchas cosas de las que el versículo 1 te dice deseche. Y la otra característica en algunas iglesias son los cristianos. Esos son los verdaderos. Así se ven en algunas partes. Cristianos a secas, esos son los laicos. Cristianos, los verdaderos. ¿A cuál perteneces tú? Ahora, nuestro Señor nos demanda a nosotros todo, no a medias, no un pedazo de la palabra. Nos demanda a nosotros total compromiso, total entrega, total búsqueda, porque Él nos dio a nosotros todo. Nuestro Dios nos dio a su Hijo, y el Hijo dio su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros darle solo una parte? ¿Cómo darle nosotros sobras? El cristiano es el seguidor de Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es cuestión de seguirle. Seguir a Jesús no es hoy sí, mañana no, pasado mañana no sé. No se trata de eso. Y por eso creo lo importante de dar la enseñanza de hoy. Aquí voy a hablar de 4 tipos de leche y 4 grupos que menciona la palabra, 4 grupos muy importantes que tenían sus creencias en Dios. El primer tipo de leche que te voy a mencionar es la leche light, la ligera, sí. Y el grupo que representa esta leche son los saduceos. Y quiero que oigan lo que dice un versículo, solamente un versículo, donde hay un punto de honor de los saduceos. Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ellos le preguntan a Jesús, pero noten que antes de que ellos le preguntan a Jesús algunas cosas que querían preguntar, ese versículo menciona cuál era su punto de honor. ¿Cómo se caracterizaban ellos principalmente? Ellos negaban cualquier resurrección. De hecho, decían que no existía resurrección alguna posible. Era como su punto de honor. Los saduceos eran los aristócratas, eran los intelectuales, eran políticos, gente muy adinerada, muy acomodada. Para ellos solamente existía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos era imposible de que Dios le hablara a un hombre, era imposible o no existía el mover de Dios. Solamente para ellos era lo que veían. Dios de una sola forma. Imposible que hubiese Hijo, que hubiese Espíritu Santo. Solo lo que ellos veían era lo que ellos aceptaban. Ellos eran muy materialistas,
muy simplistas en su fe y muy diluida, muy liviana su entrega a Dios, su búsqueda de Dios, muy superficial. No había en ellos compromiso con Dios. Eran, como les decía, más intelectuales, más políticos. No hay Cristo, no hay resurrección, no hay mover espiritual, no hay profetas. Solo lo que ellos veían. Ellos tomaban solo una parte de la palabra y venían a Jesús y le hacían algunas preguntas solo para buscar exponerle, a ver cómo respondía Jesús, para exponerle o para burlarse. Como a Jesús se le perseguía indirectamente en un principio, a ver cómo lo hacían caer. Y cuando menos se burlaban de Jesús. Este grupo se creía que sabía mucho. Ellos eran celosos, soberbios, se mostraban como los más listos de todos, los más importantes, y como tenían una posición importante económica, ellos también pertenecían al concilio religioso. O sea, si eran realmente importantes y tenían esa posición adinerada, quizás en los puestos de gobierno, por lo tanto formaban parte del concilio religioso. Estos eran los saduceos. Creían que ellos eran los más listos, que con lo que sabían bastaba. Lo demás no importaba. En ellos no había el por qué consagrarse a Dios. Muchas excusas, muchos argumentos. Eran muy light. O sea, su creencia era incluso muy ligera, muy débil su conocimiento. Pero ellos creían que con lo que ellos sabían bastaba. Y hasta celaban en cuanto a las creencias en Dios porque se creían ellos superiores a todo. Pero eran personas con muy poco conocimiento. Así hay cristianos hoy en día. Como los saduceos en aquel tiempo, hay cristianos o una parte de cristianos en algunas iglesias hoy muy light, que no tienen compromiso con Dios, que creen que saben mucho, que tienen una posición terrenal importante, están cerca de los demás arriba, y en esa posición que tienen hay ciertas prebendas y consideraciones de las cuales esas personas abusan. Sí, en las iglesias hoy hay ese tipo de gente. Y con toda la posición que tienen de estar cerca de las personas de arriba, no tienen por qué orar, no oran, no leen la palabra. ¿Para qué? No conocen a Jesús. Cristianos hoy en las iglesias que no conocen a Jesús son muy buenos para todas las cosas que se están usando alrededor del púlpito, pero no conocen a Jesús y creen que con lo que saben se las saben todas. Son muy light, se parecen a los saduceos.
Ese es el primer grupo, el primer tipo de leche. El segundo tipo de leche del que te quiero hablar es la leche descremada. Y el segundo grupo del que te voy a hablar son los escribas. Leche descremada, los escribas. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Los escribas era gente que conocían, bastante que conocían la palabra, pero no la vivían. La palabra de Dios hay que conocerla y vivirla. Así es que es efectiva. Los escribas eran los intérpretes de la ley. O sea, interpretaban la ley, eran los maestros de la ley, la conocían porque la interpretaban, pero no la vivían. Y ahí está la diferencia de lo de Dios y de lo del diablo. Lo puedes ver en Mateo 4. El diablo conoce la palabra, pero no la vive. Ellos presumían de que eran los intérpretes de la ley, de todo lo que conocían, de lo que sabían, pero que no aplicaban a su vida. Ellos se ocupaban de conocer más, quizás sí, entre más conocimiento, quizás más presumir, porque les daba cierto prestigio el ser ellos los intérpretes de la ley. Ellos eran los llamados a enseñar. Jesús tomó el lugar de ellos para enseñar. Y la gente se maravillaba al escuchar a Jesús. La gente admiraba lo que salía de la boca de Jesús, porque Jesús lo hacía con autoridad. No es que Jesús iba a rogarle a la gente que lo siguiera, no. Jesús soltaba la palabra con autoridad, porque así se suelta el evangelio de Jesucristo. Con amor, pero con autoridad. Y los eruditos maestros de la ley ya no tenían autoridad. La palabra nos lo dice en el versículo que acabamos de oír, que Jesús lo hacía como quien tiene autoridad, no como los escribas. O sea, este pasaje bíblico nos está describiendo que los escribas, que deberían de tener autoridad porque conocían la palabra, ya no la tenían. Ellos, los escribas, hasta filosofaban de la palabra, razonaban, atención, pero no tenían revelación. Porque razonar la palabra no es de Dios. Entender la palabra sí es de Dios, pero el entendimiento viene por la revelación, y la revelación viene por la entrega a Dios. Antes no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay entendimiento. Para este grupo de los escribas era un trabajo. El conocer la palabra era un trabajo, no una búsqueda genuina de Dios. El ellos conocer el ellos practicar era parte de su vida laboral, pero no de lo que realmente tenían que vivir. Eran personas que por mucho que sabían, no había en ellos
lo auténtico y lo genuino que está en la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento que estaba en sus manos, los cuales ellos tenían que interpretar. Ellos representan a un grupo de cristianos hoy que saben bastante, pero que no lo aplican, que dejaron de vivir el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es humildad y sencillez. Cuanto más nosotros sabemos en la palabra, más humildes debemos de ser. Los escribas, cuanto más conocían, más orgullosos eran. Y ellos representan a un grupo de personas en una situación importante en las iglesias, que saben bastante, que conocen bastante la palabra, pero que ya no muestran a Jesucristo. Que sí oran, claro que oran, pero creen que son ellos los que proveen. Que cuando te hablan en la palabra, creen que son los superungidos. Pero como Dios le habla a uno, le puede hablar a otro. Esto no es una cuestión del que más tiene. Esto es algo que tiene que ver con el corazón de la persona. Y la Biblia me dice que el Señor quiere que nosotros seamos humildes y sencillos. Esto no es una cuestión de conocimiento. Esto no es el que más sabe. Así eran los escribas. Lo que ellos sabían, lo usaban para su propio bien, para su propio interés, no para mostrar a Jesucristo primeramente. Cuando tú veas a un predicador, el que sea, que se está mostrando él, que de alguna forma habla de él constantemente, está como los escribas. Y por eso que la palabra menciona que los escribas no tenían autoridad en lo que hablaban, porque no vivían la palabra. Y para vivir la palabra, nosotros tenemos que ser humildes y saber que quien nos da la oportunidad en el día a día es nuestro Señor. Entonces los escribas, la leche descremada, también está presente hoy en iglesias. Tengamos cuidado con eso. El tercer grupo y el tercer tipo de leche es la leche semidescremada. Y el grupo del que te voy a hablar son los fariseos. Y quiero que oigan por favor lo que dice Mateo capítulo 12, versículo del 9 al 14. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Aquí, en este pasaje bíblico, encontramos a ese grupo, los fariseos, el que más de los oponentes a Jesús se menciona en la palabra, los evangelios, el libro de los Hechos, siempre van a aparecer, solo que Jesús los ubica de tal manera. El evangelio de Jesucristo siempre les dio una paliza. Este grupo, los fariseos, hacían mucho énfasis en el ritual. Para ellos era muy importante el ritual. Para ellos las reglas, muchas reglas, las colocaban ellos. Ellos sí estudiaban bastante, ellos practicaban tal vez lo que profesaban, pero según ellos, o sea, ellos cobraban y se daban el vuelto. Se creían muy completos, se creían los más santos, los más piadosos. Lo que sí eran ellos los más religiosos. No eran tan santos, no eran tan piadosos, no eran completos, porque a ellos no les gustaba la leche completa. Se la tomaban descremada. Los fariseos, en la palabra de Dios, siempre los vas a ver muy excluyentes. Para ellos, eran ellos y los demás eran los tierrúos, porque ellos decían que los demás eran la gente de la tierra. Y ahí viene aquel dicho de los tierrúos, creo yo. Ellos decían que todo lo demás era lo del común, por lo tanto no tenía que ver con ellos. Ellos juzgaban a todo mundo, pero hay del que les viera a ellos un error. Ellos diezmaban por todo. Dice la palabra que diezmaban por el comino. ¿Has visto tú un sobrecito de comino en el abasto? Así era el comino en aquel tiempo. Y ellos vendían un comino, iban a diezmar. ¿Y está mal que diezmen? No, no está mal que diezmen, pero ellos lo hacían para mostrar, para mostrarse que ellos sí diezmaban. Ellos oraban públicamente, y está mal orar públicamente. Lo que pasa, no está mal, lo que pasa con ellos es que lo hacían para mostrar que ellos sí oraban. Ellos exhibían incluso el ayuno. Pastor, ¿y está mal ayunar? Lo que pasa es que la Biblia me refleja estas características de ellos, porque de la manera que ellos lo asomaban es muy carnal, porque lo hacían era para exhibirse ellos. El orar públicamente, el anunciar a todos lados que estaban ayunando, el mostrar cuando diezmaban incluso de un sobrecito de comino, lo hacían para jactarse de que ellos sí eran santos. De aquí tú puedes ver lo que la palabra nos indica a nosotros, que lo que haga
esta mano no se entere la otra mano. Porque es un principio fariseo. El Señor quiere que nosotros seamos más prudentes, más discretos. Donde nosotros sí tenemos que alzar la voz es para que la gente conozca a Jesús. Los fariseos nos dan una enseñanza de lo que no debe hacer un cristiano. Tantas reglas en la interpretación que ellos le daban. Para ellos interpretaban, según la Biblia, decían ellos, que no se podía sanar en el día de reposo. A ellos no les importaba el enfermo, no les importaba quién tuviese necesidad. Ellos eran insensibles, indolentes, y no les importaba la necesidad de la persona. Y aquí hay un escenario, aquí están todos ellos, aquí hay mucha gente, aquí hay un muchacho que es uno de los milagros que a mí más me impacta en la palabra de Dios. Y realmente es uno de los más impactantes en los evangelios porque marcó un antes y un después. Y ellos en las reglas que habían puesto en su interpretación de la ley, porque la ley no es mala como algunos creen, no, la ley es palabra de Dios, solo que ellos colocaron muchas reglas a su manera de interpretar la ley, y ellos quieren atacar a Jesús, pero nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, la conoce y la vive. Ahí está la diferencia de Jesús. Y Jesús les da una demostración a estas fieras. Una demostración de poder, de palabra, de amor y de autoridad. De poder, sí, sanó al muchacho. De palabra, sí. ¿Qué vale más, un hombre o una oveja? De amor, la misericordia de Dios que siempre abraza para el que le necesita. Y de autoridad, sí, Jesús, quien hablaba ahí, daría su vida por toda la humanidad. Fue tan contundente esta demostración de Jesús que los fariseos quedaron tan impactados, tan disminuidos, que salieron de ahí rápido y furioso y convocaron a un concilio, a una reunión para ver cómo destruían a Jesús. A partir de ahí se la juraron a Jesús. Pero nuestro Señor vino a cumplir una misión y ahí quedó bien sentado quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 18, del 9 al 14, hay una enseñanza poderosísima. No la voy a desarrollar hoy, quiero desarrollarla otro día. Y es una de las enseñanzas que me sacude siempre que la leo. Y Jesús quiere hablarles a personas que se creen muy sabios en su propia opinión, se creen muy justos, ellos para ellos, y menosprecian al prójimo. Y Jesús les habla de el fariseo y el publicano. Cuando los dos van a orar. Y el fariseo levanta sus manos allá de pie y habla o ora a los cuatro vientos, pero ora para sí mismo, lo dice la palabra. Menciona a Dios, pero está orando para sí.
y se muestra él como lo más grande. Él ayuna, él ora, él no hace esto, él no hace aquello, él diezma, claro que diezma, y él es un ejemplo, pero para él mismo, que ni él se lo cree. Pero, él está mirando al publicano que está allá de cabeza y lo menciona con desprecio. Y por la otra parte, el publicano está quebrado, quebrantado, reconociendo al Señor y Dios. Ni siquiera alza sus ojos. Es una enseñanza que a mí me estremece y me lleva cada día a rendirme más y más ante el Señor. Porque independientemente como veamos al publicano, como la Biblia nos lo muestra a los publicanos como pecadores, pero es un hombre que se arrepiente en la presencia de Dios porque reconoce, se quebranta en la presencia de Dios. Los fariseos eran fanáticos inquebrantables, así se ven en la Biblia. Sepulcros blanqueados los llama el Señor, que por fuera se ven bien acomodados, quizás con cierto brillo, como mucha gente hoy, que tiene la mejor pinta, pudiera ser, en todos los aspectos, los mayores asesores, colaboradores, en esto, en aquello, pero por dentro, un montón de huesos podridos. Los fariseos, así eran los fariseos. ¿A quién creemos nosotros que oyó Dios más? Que Dios oyó su oración. ¿Al fariseo o al publicano? La palabra lo pregunta. Claro que el publicano, porque el que se rinde, Dios lo oye. Al que se quebranta, Dios recibe su oración. Dios lo abraza, Dios lo ama. Mateo 23 nos refleja, nos describe completamente a los fariseos. No voy a profundizar en ese capítulo hoy, pero ahí puedes ver características de los fariseos en aquel tiempo y de un grupo hoy dentro de las iglesias. Sí, en las iglesias hoy hay un grupo que son igual a los fariseos, que no se quebrantan. Y cristiano que no se quebranta en la presencia de Dios no es cristiano. Eso tiene que quedarnos muy claro a nosotros. Hay personas hoy dentro de las iglesias que no se quebrantan, que todo es pecado menos lo que ellos hacen, juzgan a todo mundo pero nadie les puede decir nada, ponen muchísimas reglas pero ni ellos la cumplen, interpretan la Biblia de una forma descabellada cuando la Biblia se interpreta en sí misma. Viven por conveniencia ciertas cosas en lo que les conviene y es una total apariencia. Sí, esa es la leche semidescremada, los fariseos. 3 grupos que aparecen en la Biblia de hombres que se opusieron a Jesús, al cristianismo. Pero quiero hablarles del el cuarto tipo de leche, que debería ser el primero, o es el primero, el más importante. La leche completa, la leche entera. Y el grupo del que te quiero hablar
los cristianos. Y quiero que por favor oigan lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor por ese versículo, porque tú y yo hemos sido hechos por Jesús hijos de Dios. Porque los que creímos, los que le recibimos, sí, los redimidos. Eran los redimidos en aquel tiempo, hoy también. Aquellos redimidos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de Jesucristo, daban buen testimonio. Ellos seguían las enseñanzas de Jesús. Ellos vivían en santidad y ellos desechaban lo carnal. Todas las carnalidades que quieren venir al ser humano, aquellos cristianos lo desechaban. Ellos deseaban la leche completa, entera, la palabra de Dios. Ellos aparecen en el libro de Hechos, la iglesia primitiva. Aquella iglesia que nos abrió un camino con Jesucristo a la cabeza hasta hoy. Esa iglesia por la que Cristo viene. Ellos estaban dispuestos a enfrentar sufrimientos, padecimientos, lo que fuera, lo que viniese por la causa de Jesús. Eso eran los cristianos en aquel tiempo. Hoy también los hay. Gloria a Jesús. En muchas iglesias hay muchos hombres y mujeres como aquellos. Gente que ama a Jesús. Gente que se deleita orando, que no tiene problemas para orar en la madrugada, para tener su tiempo de oración diaria, su intimidad con Dios. Gente que se nutre, que se alimenta de la palabra, lee la palabra de Dios. Gente que tiene en su boca todos los días la alabanza, la acción de gracia. Gente agradecida a Dios, que en vez de estar tarareando las canciones que el mundo quiere poner para sacar al cristiano, para desenfocarlo, no. Gente que sabe que qué bueno es alabar y glorificar al Señor cada día. Gente que se disipula, que no importa las distancias que hayan o el cansancio, pero va a su discipulado, busca su discipulado. Gente que se congrega, que más allá de todas las adversidades, en el momento que hay una oportunidad, se congrega, que hace vida de iglesia, que forma parte de una iglesia. Gente que da buen testimonio, que testifica de Jesús en el que hemos creído y al cual nosotros amamos, al cual le buscamos continuamente, que queremos conocerle más cada día, que le hemos aceptado su gobierno en nuestras vidas, que le servimos, que le amamos, que le seguimos. No es lo light, lo diluido, no, lo ligero, no es lo semidescremado, no es lo descremado, no, es la leche entera, completa, la palabra de Dios. Te pregunto, ¿cuál leche estás deseando? ¿Cuál leche estás tomando? ¿Cómo vives el cristianismo que dices profesar?
¿Cómo lo vives? ¿Lo vives? Estas preguntas tienes que hacértelas constantemente, porque eres bombardeado constantemente. ¿Tienes una religión? ¿Vives una religión o vives una relación con Dios? Dios nos llamó a nosotros a una relación. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Con cuál de estos 4 grupos te identificas? Hoy. No te hablo de ayer. Hoy. Te dije cómo son en las iglesias. ¿A cuál perteneces? Y no lo hago con ningún ánimo de juzgar, Dios me libre, pero sí de exhortar, porque tenemos que corregir cosas. ¿Tomas una parte de la palabra o tomas toda la palabra? ¿Oras en todo tiempo como Jesús? El Señor te llama hoy a que dejes de tomar leche adulterada. Deséchela. Cuando alguien te venga con algo raro, no. Eso no es bíblico. Así tenemos que ser. Desecha la leche adulterada. Y el Señor te dice, toma la leche completa, la leche entera, la palabra que viene del corazón de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en tu vida. Y ahí es donde tienes que correr a buscarle. Es sencillo, pero es poderoso. Hay muchas cosas raras hoy. Hay mucha apostasía. Se están metiendo muchas cosas raras en la iglesia. El Señor te dice, no, es lo completo, lo entero, no lo mezclado, no lo adulterado. Ser un verdadero cristiano requiere el tomar el verdadero alimento y vivirlo. Termino con esto. Debes tener tu tiempo de intimidad con Dios diariamente. Tu tiempo de oración, solito con el Señor. Sí, con tu familia también, pero tu tiempo de intimidad con Dios, tú solito. Porque lo que hagas allá en intimidad con Dios es lo que te recompensará en lo público. Lo dice Mateo 6. Es lo que te va a sostener. Hoy, desde hoy mismo, vas a ser sostenido por lo que hagas en intimidad con Dios. Y te va a sostener mañana y pasado mañana. Vendrán tormentas, vendrán huracanes, vendrán situaciones, pero tú serás sostenido por Dios y por tu intimidad con Dios. Glorificar al Señor en todo lo que hacemos. A eso hemos sido llamados. Y por eso lo importante de la leche con que te alimentas. Cierra tus ojitos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por cada oportunidad, mi Dios. Gracias, precioso Jesús, por tu amor tan grande y por toda la enseñanza que tú nos das en la palabra, mi Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, por cada fundamento que está en nosotros. Honra y gloria a ti, mi Dios. Bendita presencia de Dios que está en los hogares, que está en las casas, que está en nuestra vida. Amado Dios, ante ti nos rendimos. Pedimos perdón, Señor, por tanta falta, por tanta falla, mi Dios.
por pensamientos contrarios puede ser, por malas acciones, por pecados, Señor. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a ser mejores personas cada día. Señor, cada día mejores para ti, primeramente. Señor, y que siempre podamos mostrarte a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, declaro por tu palabra la bendición en cada hogar, en cada familia que se conecta a esta transmisión, Señor. A donde llegue esta palabra, mi Señor, que sea fructífera, mi Señor. Amado Rey, que sea edificante para cada persona y que podamos corregir lo que haya que corregir, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Salvación y vida eterna para cada una de las personas que se rinden a ti en esta hora, precioso Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.